Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Buenas tardes. Quien está escuchando esto allá afuera en vivo. Buenas noches, buenos días. A quienes lo escuchan en el futuro, en cualquiera de sus plataformas de audio, les damos la bienvenida al Masaje Cerebral. Este es su programa semanal de acuariofilia y acuacultura por la radio. Un espacio sonoro en el que, como bien saben, los tanques y acuarios que decoran este espacio guardan especies en extinción y en el que los terrarios los amueblamos y los adecuamos con musgo que proviene del conocimiento y elementos del saber colectivo. Yo aquí soy su Ace Ventura de confianza, Región 4, Andrés Cota Iriart, de la Sociedad de Científicos Anónimos, y me acompaña, como de costumbre, el Nemo de la radio, Claudio Martínez, pececillo en extinción, pez payaso, ¿no? Huérfano, en busca de su madre. Y pues, como siempre, Claudio, un gusto estar acá, de vuelta, y ahora, pues, semana tras semana, estrenando también nuevos formatos. Pez payaso, en extinción, huérfano, tullido, todo mal. Pero bueno, tal vez me lleve la película, ¿no? Me lleve yo el protagonismo. El antihéroe de este programa, Claudio Martínez. ¿Cómo estás, mi queridísimo Andrés Cota? Muy bien, Claudio, y contento de... Mira, para quienes escuchan, ¿no?, con fervor y constancia el programa, pues habrán escuchado el último que tuvimos de naturalismo en el siglo XXI y habrán estado escuchando las aventuras del buen René Villanueva, quienes no deberían echarse un clavado porque valen mucho la pena. Y que me parece que vamos a tener, ahora que somos semanales, pues voces recurrentes, ¿no? Algunos personajes que vamos a tener aquí en el programa cada tanto, ¿no? Para que nos pongan al día de sus diferentes andanzas. Pero yo me quedé un poco celoso, ¿no? Celoso como hijo único que soy. de como yo también quería contar historias, ¿no? Y entonces se me ocurrió que una buena manera también de empezar a probar esto de las crónicas radiofónicas, recuerden que normalmente aquí hacemos ensayos sonoros, pero ahora vamos a hacer también crónicas, era llevarla al otro extremo de la balanza, porque René nos cuenta un poco de qué sucede pues, cuando el humano va al campo, ¿no? O sea, cuando nos ponemos en situación silvestre y los riesgos que se corren y demás con animales, bueno, que pueden llegar a ser potencialmente peligrosos por culpa nuestra, ¿no? Por andarlos intentando manipular o intentando acercarnos demasiado a ellos y demás. Y a mí se me ocurrió la idea de, pues, ahora llevarlo al espejo, que es qué pasa cuando tú llevas el mundo silvestre a tu casa, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Que se podrán imaginar, conlleva, pues, ya casi asegurada un tropiezo, ¿no? Cuando tienes un contacto profuso con organismos, bueno, que llamamos de fauna exótica, normalmente, en el vulgo común, y que si tienes este contacto diario con ellos, pues tarde o temprano tendrás un accidente, ¿no? Es como ese dicho del que juega con fuego se quema. Claro. Solo que en este caso, pues llevado al terreno del fuego reptiliano, ¿no? De la llama escamosa, porque pues vamos a estar en el territorio de las serpientes gigantes. ¿Te parece bien? Ok. Y les voy a contar, para quienes no tengan todavía ese indicio, pues es una historia personal, ¿no? Es una historia que me sucedió a mí hace ya unos años, cuando yo, pues, era un joven naturalista que creció en la Ciudad de México y que no tenía otra que llevar la selva a su casa, ¿no? Para satisfacer esta pulsión naturalista que tenía yo. Y entonces, para que vayamos entrando en materia, esto es sobre serpientes gigantes, ¿no? Entonces déjenme leerles un pequeño textito que escribí alusivo a estas hermosos animales. Quienes escuchan el masaje pues con regularidad, espero que ya estén abrazando pues un poco de cariño hacia las serpientes, ¿no? O sea, si no cariño, al menos que les den su lugar. Pero entonces yo digo esto: pocas bestias pueden jactarse de poseer un talante de corte más mitológico que las serpientes gigantes. Colosos imponentes de los trópicos, dragones sin piernas de la selva,
una rotunda sucesión de vértebras y costillas ancladas por músculos poderosos embebidos en largos metros de piel lustrosa. Organismos de locomoción sigilosa, textura cautivadora y abrazo fulminante. Dantescas, acechantes y precisas, dotadas de paciencia pleistocénica, lengua bífida, uno de los olfatos más agudos que se conozcan y visión termosensible. Son la cumbre misma de la cadena alimenticia, tan voraces que degluten a su presa sin masticarla. No existe distinción taxonómica en su merienda. Roedor, felino, canino, ave o rumiante. Si entra en sus fauces, cabe en el menú. Quizá aquella boda del Principito sea un tanto exagerada al tragarse un elefante, pero no por mucho. Estamos ante la gran K del clásico de Rudyard Kipling, ansiosa por comerse a Mowgli. Tifón para los griegos, Tushinoko en el folclore japonés. Jormungandr, perdonen mi escandinavo, ¿no? En el folclore escandinavo. Sin embargo, en el plano de la realidad, estas gigantes suelen ser criaturas afables, si acaso retraídas ante la confrontación, artistas del camuflaje y madres dedicadas. Porque así es, para quienes espero no les sorprenda demasiado, pero las serpientes gigantes cuidan a sus crías, ¿no? Cuidan sus huevos, los empollan, se quedan con las crías hasta que hacen su primera muda de piel. Y si eso no es amor maternal, ¿no? Que alguien me explique que sí lo es. Pero bueno, déjenme les doy los indicios. Todo esto empieza una tarde de miércoles, vamos a decir, como de los 90, ¿no? Finales de los 90, mediados de los 90, en la plaza de Coyoacán, que yo venía regresando de la escuela. Yo venía en PC, me bajé el pecero y tenía que cruzar la plaza. Y resulta que en medio de la plaza de Coyoacán me encontré una filmación, ¿no? O sea, veía como un set. No sé si te acuerdas del juego de la Oca. ¿Te acuerdas de ese tipo de programas que ahora están canceladísimos, ¿no? De concursos. Y esto era como una pecera gigante, básicamente, en que pues a distintos concursantes se les encomendaba pasar unas horas, no sé el reto cuánto sería, en una tina llena de alimañas, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas de eso? De bichos. Y en este caso, ¿no? Como que había un montón de gente ahí alrededor y pues yo me fui haciendo lugar a codazos hasta que pude recargar mi rostro en el cristal. ¿Tú qué edad tenías, más o menos, para entonces? 15 años, 16 años, okay. ¿no? Y resulta que en este caso, pues, la concursante era una joven en diminuto traje de baño, ¿no? A la que tenía que estar en una pecera ahí llena de serpientes. Y pues yo, desde que vi esta figura, me quedé cautivado, ¿no? Completamente prendado de ella, obnubilado, si quieres, estupefacto al grado de la idiotez total. Y por supuesto que quienes me conozcan sabrán que no me refiero a la concursante, sino a una de las serpientes que estaba ahí, ¿no? Una pitón albina como de 3 metros de grande, color durazno, color lava, ponle, con trazas blancas, ojos rojos y pues, no sé, uno de los semblantes, desde mi punto de vista, más hermosos que jamás haya atestiguado. Y entonces yo, como buen hijo único, pues dije, tiene que ser mía, ¿no? De alguna u otra manera yo tengo que conseguir que esta serpiente esté en mi casa. Pues sí, porque es normal, supongo, a esa edad querer poseer aquello que te llama, ¿no? Aquello que te cautiva. Así que, pues nada, me puse ahí a platicar con la gente que estaba grabando el programa y después de un rato di con el encargado de animales, hazme el favor, de Televisa, ¿no? Bueno, uno de tantos, supongo. Y era un tipo, pues, totalmente sospechoso desde el principio, pero después de un rato de platicar me quedó claro que no mostraba como particular favoritismo por ese organismo, ¿no? Tiene un montón. Y entonces le propuse un trueque, porque eso es muy común en el mundo de los animales, ¿no? Troquear. Le propuse que le iba a cambiar un camaleón, pantera, por su serpiente albina. Y me dijo, pues nos vemos mañana. Y entonces quedamos en La Conchita el día siguiente, ¿no? El día siguiente, ¡wow! Ajá. Llegué a la Plaza de La Conchita y pues hicimos el trueque, me entregó el saco, ¿no? Con las serpientes, imaginan que es un saco grande, como de almohada doble, ¿no? Y yo le di el camaleón. Y como que en ese momento que abrí el saco y ya la vi de cerca, pues me percaté que me estaban viendo la cara completamente, ¿no? Porque la serpiente estaba completamente flamélica, o sea, se le veía así la columna vertebral, como debilitada, ¿no? Entonces, claro, ya con su cara, yo pues dije, no, claro, ya, sí, me vio la cara tal cual. Y en ese momento como que él me dio como los elementos para entender por qué la serpiente estaba en ese estado, que es como básicamente me dijo,
que en las telenovelas, ¿no? Había hecho una telenovela La Serpiente un mes antes y las llevan en estados famélicos para que no vayan a atacar a la actriz. O sea, como me dijo así como, ¿te imaginas lo que pasaría si esta serpiente mordiera a Bárbara Mori? ¿No? Ajá, Entonces así claro. remarcó su punto. Y claro, lo pueden pensar en donde quieran, incluso en El Cazador de Cocodrilos, en su programa de entretenimiento con el mundo natural de los 90, las serpientes las metían al congelador antes de las tomas. ¡Órale! Imagínate, la pitón con la que baila Salma Hayek en Del Crepúsculo al Amanecer, pues evidentemente ese animal lo tienen pues en estado semiletárgico, ¿no? Claro. Entonces, claro, luego ya me fui enterando que las alimentan con sonda, ni siquiera les dan ratas, ¿no? Ni siquiera les dan ratones. Ajá. Y las tienen pues ahí al borde. Entonces, claro, yo ya tenía esta serpiente flamélica, Ajá. que dije, bueno, pues, pero era muy bonita, la verdad. O sea, su aspecto era suficiente para decir yo, pues, ya tengo que poner todo de mí para recuperarla. Y bueno, regresé a casa, la instalé y dediqué pues los siguientes meses a recuperar a esta serpiente, que les voy a decir ahora, antes de irnos al corte, adquirió el nombre de La Güera, ¿no? La Güera Rodríguez. Ahora que volvamos les voy a explicar por qué se llamaba La Güera Rodríguez. Y mientras tanto, antes de eso, una pequeña pregunta para Claudio. Venga. Claudio, vamos a probar tu memoria. Por 3 kilómetros, ¿cuánto llegan a medir? Este es un pitón burmés, por cierto, un pitón birmano, de los cuales ya hemos hablado en este programa. ¿Cuánto llegan a medir los pitones burmeses? 1. ¿Cuántas crías crees que pueden llegar a tener? 2. ¿Y cuánto llegan a pesar? 3. Ok, venga. ¿Cuánto miden, cuánto pesan, cuántas crías? Sí, datos así básicos de su credencial de lector, ¿no? De la serpiente gigante. Venga, pues vamos al primer corte de este masaje cerebral. No le cambien. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Y ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral, que hoy nos está contando Andrés Cota de cómo se hizo de una serpiente que intercambió con el dueño del changarro de Televisa, o sea, de los animales en Televisa. Sí, claro. ¿No? Animal Handler. Animal Handler, el manejador de animales. Y me preguntaba, antes del corte, que cuánto llegaban a medir, pesar y cuántas crías podía tener una pitón birmana. Claro, que sea birmana lo cambia todo. Claro, claro. Pitón burmés, que aquí mientras Claudio piensa, les adelanto, es una de las serpientes más grandes del mundo, ¿no? Está en el top 3 de las serpientes más grandes del mundo. Ok. Ahí te doy un hint. Y 2, es esta especie que, si han escuchado últimamente el programa, pues habrán escuchado en Pesadillas Biológicas. Es la especie que ahora está introducida en Florida, Miami, ¿no? Allá por los Everglades. Y que está generando pues un caos biológico allá en el Alto Golfo de México. Si no mal recuerdo, se comentó que estaba entre los 5 y los 6 metros. ¿Sí? ¿Pero esas son las hembras o los machos? Las dos juntas. Las hembras. Las hembras, correcto, es correcto. Porque las hembras en el mundo de las serpientes suelen ser más grandes, ¿no? Ok. Bastante más grandes. Va, entonces ahí va, 1 kilómetro. Son 1 3. kilómetro, sí. ¿Cuántas crías puede tener? Ahora, bueno, entre 5 y 6 metros es el récord, ¿no? Como que siempre pasa eso. Luego en cautiverio de pronto miden una de 6,5, pero no quiere decir, es como hay humanos que llegan a medir 2,40. Claro, y eso no significa pero eso no que es la Claudio normalidad. rebase el 1,80, ¿no? Exacto. Bien. Ajá. A ver, luego, ¿cuántas crías alcanza a tener? Sí. ¿Hembras o machos? No. Ponen huevos. ¿Ponen huevos? Sí, como el resto de pitones. A diferencia de las boas, fíjate, las boas que son las serpientes, digamos, no son tan gigantes, pero las serpientes grandes del Nuevo Mundo, constrictoras, las boas tienen camadas vivas, nacen vivas, son ovovivíparas. Las pitones son de huevo. Entonces, bueno, ponen huevos, los incuban y luego, como decía al principio, cuidan a sus crías. Es que esa idea de que solo los mamíferos cuidan a sus crías, mentira. No, eso viene desde... Hay peces, ¿no? Hay un montón de organismos que tienen cuidado parental. No más somos el mamífero. Nosotros ranas. somos los mamíferos que más tiempo pasamos con nuestros padres. Esa es la única diferencia. Eso sí, ¿no? junto con los orangutanes, ¿no? Pero nosotros sí llegamos a. No, pues no hay ningún otro animal pasa 40 años con su mamá, ¿no? Voy a decir
que tienen 16 crías. Avanza la ignorancia. Bueno, no, depende del tamaño. Puede que haya algunas, pero no. Más o menos como 30, 40, a veces 60. Y una hembra ya muy grande puede tener más de 60. Imagínate ponerles nombre. Sí, por eso es, y tener varias camadas a lo largo de tu vida, ¿no? Pues por eso se pueden dar cuenta del potencial de por qué se ha convertido en un problema donde es introducida, ¿no? Uh-huh. Pero esta es la típica caso. Bueno, ¿y cuánto pesa antes de ella? Que yo me falta el último kilómetro. Voy a decir 80 kilogramos. Bueno, sí, te lo vamos a dar porque ese es el récord para la especie. ¿Ah, 80 sí? kilogramos. Okay. Entonces, 80 para abajo, pónganle, ¿no? Va. O sea, pero digamos que una serpiente de 20 kilos no es rara. Y 20 kilos de serpiente pues es un garrafón de músculos, ¿no? Sí. Más o menos así terminó siendo la güera Rodríguez. Pero antes de volver tantito a la güera, déjenme decirles que este es también el típico caso que en su área de distribución natural no les está yendo tan bien, ¿no? Cualquier serpiente gigante, se imaginarán, con el deterioro ambiental rampante que hay, bueno, a lo mejor crías y juveniles sí sobreviven, pero casi ninguna llega a esas tallas ya hoy en día en el mundo silvestre, salvo en contadas ocasiones, porque antes de llegar a esos tamaños de 6 metros, pues es muy factible que se cruce con una persona, ¿no? Y la persona, el mono parlante que somos, pues lo más probable es que le dé un machetazo, o sea, y esas serpientes, Pero bueno, en fin, las pitones birmanas, sí tienen una distribución muy amplia, están en buena parte del sureste asiático e Indonesia, y entonces en ese sentido, digamos que la especie en términos generales, pues es vulnerable, pero no está amenazada como tal. Sin embargo, en varias localidades, sí, y hay localidades donde ya está extinta, ¿no? Uh-huh. Entonces, son estos procesos que nos cuesta trabajo a veces como digerir a las personas porque es una especie de disminución no drástica así en un punto, sino en general en una tendencia a la baja. Pero bueno, la güera Rodríguez. Fíjense que entonces llegó esta serpiente, ¿cómo decías? Famélica, ¿verdad? ¿Qué dije yo? Flamélica. Yo dije flamélica porque es color flama, ¿no? Esta serpiente es color flama, es color magma. Entonces se cruzan las dos. O sea, exacto. Era color flama y además flaca. Entonces flamélica. El lenguaje, o sea, es como anoréxica parecía. Ambas cosas. Es flaca y parece fuego. Y se decidió poner la güera Rodríguez porque en esa casa, tu casa, mi casa, su casa del pasado, en realidad la casa de mi mamá, ¿no? O sea, de nadie de ustedes, a la de mi mamá ni mía tampoco, pero que yo invadía con mis criaturas, pues mi mamá era la que nombraba a los animales, fíjate. No a todos, a los que tenían personalidad desde su juicio. Y esta pues era la güera Rodríguez, porque pues además mi mamá, fíjense que siempre atesoró o siempre le ha dado cierta afinidad a los albinos, porque mi tío era albino, uh-huh. su hermano mayor. Y como esta era una serpiente albina, pues desde que llegó ya tenía un lugar, ¿no? También tenemos una rana albina que se llama Pereira. Bueno, no importa. La güera Rodríguez. Fíjense, pero además está, o sea... Eso en honor, la güera Rodríguez, a María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio, Barba y Bello Pereira, mejor conocida como la güera Rodríguez. Y se considera la primer feminista de México. También había una alusión, ¿no? Ahí había... Y según mi mamá, ¿no? La güera Rodríguez es una mujer de belleza notable, amplia riqueza y agudo intelecto, que entre otras muchas cosas mantuvo relaciones amorosas con Agustín de Iturbide durante la Guerra de Independencia. Y se dicen que fue uno de los elementos que jugó para que se consumara la Guerra de Independencia, fíjate tú. Uh-huh. A lo mejor sin la güera Rodríguez no solo seríamos más machistas de lo que somos, que ya es decir, y a lo mejor seguiríamos siendo Nueva España, ¿no? Y también, pues, fue cercana a Simón Bolívar y Alexander von Humboldt. En fin, un personaje, ¿no? Un personaje. Es que yo la verdad es que hice la relación con la güera Rodríguez Alcaine, que era senador mexicano. Horror, pero creo, sí. no sé si él adquirió el apodo de la güera Rodríguez. Por eso. Por esta activista. Miren ustedes, y como buena serpiente, pues a lo mejor la güera también tenía una alusión como hacia el político indeseable, ¿no? Si le preguntaban a las ratas que se comía, pues diría que... Bueno, y entonces recuperé a la güera Rodríguez poco a poco. Empezó comiendo ratones congelados. Si ustedes han tenido el gusto de descongelar un ratón en su casa, a lo mejor no les tengo que explicar que es asqueroso, ¿no? O sea, y yo en esa época, o sea, lo puedes hacer de varias maneras. O sea, o lo haces poco a poco y lo dejas a temperatura ambiente, ¿no? Uh-huh. O lo metes en baño María, la rata en baño María, ratón, que si se mete un poquito de agua se vuelve algo asqueroso porque se humedece, ¿no? Ajá. Esto es porque son ratones pues, ya
que están sacrificados y congelados, porque para un animal que está en malas condiciones, una serpiente en malas condiciones, le das una rata viva y pues la destroza. Claro. La rata, la serpiente. Y yo tuve la brillante idea en esa época de meter un ratón al horno de microondas. Ay, no. ¿Tú sabes lo que puede pasar ahí? Te voy a explicar algo. Qué asco. Fue de las pocas veces que mamá me dejó de hablar por una semana y ese horno se fue directo a la basura. O sea, no hubo manera de rescatar esa cosa y se prohibió terminantemente volver a meter un ratón al microondas. Digo, con razón, supongo. Mamá, perdóname, te voy a regalar un horno yo ahora, ¿cierto? El caso es que eventualmente, después de unos 3 meses, fue pasando estos ratones congelados a recuperarse plenamente y ya comía 2 ratas de medio kilo, ¿no? Por cada como 2 veces al mes. Una rata de medio kilo, pues es grande, ¿no? Te podrás imaginar. Y ya las comía vivas, o sea, la serpiente ya estaba pues, briosa, a lo mejor no al 100%, porque tras un periodo de ese tipo de crisis, nunca vuelven a estar al 100% un organismo, ¿no? Pero digamos que estaba al 80%, ¿no? Y ya había pasado por su rehab. Ya estaba ganando peso. Y bueno, ¿qué pasa? Que pues uno les agarra más confianza de la que debería, ¿no? Como esta fue una serpiente que vivía, que era muy, pues de alguna manera letárgica y muy dócil, pues yo asumía que no conllevaba riesgo. Y de ahí los cimientos del accidente que les voy a contar a continuación, ¿no? Que es por mucho, no el único accidente que yo he tenido con serpientes, pero sí el más aparatoso y que además conllevó, pues, saltar varios abismos freudianos, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué. Pero mientras tanto, antes de ir y venir, ¿qué les parece que le dejamos otra pequeña pregunta a Claudio o se las dejamos pasar? ¿Tú qué dirías? ¿Por qué dirías que estas serpientes se volvieron tan comunes en cautiverio? O sea, ahí te va una pista de lo que quiero escuchar de ti y ustedes. ¿Para qué crees que se usan en Asia? O sea, ¿qué empleo crees que le dan los asiáticos a estas serpientes? Ok. Entonces ahí ayúdenme en el hashtag masaje cerebral a dar respuestas de por qué se volvieron populares las pitones. Con la humanidad. Ok, venga. Vamos y volvemos, están escuchando el masaje cerebral. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no lo cambiaron. Y para quienes de ustedes que acaban de llegar, estamos hablando de serpientes gigantes, accidentes y la mala idea de tener fauna exótica en sus casas. Y estábamos con una pequeña duda que le habíamos dejado a Claudio de, en su opinión, ¿por qué estas serpientes gigantes, pitón burmés, pitón del género pitón de la familia Pitonae, del orden Squamata, de la clase reptilia, le estoy dando tiempo aquí. Sí, estás comprando tiempo. Pitón molurus, su nombre científico, pitón de Birmania, pitón vivitatus, ahora revisado taxonómicamente. ¿Por qué se volvieron de alguna manera tan populares entre las personas, ¿no? O sea, ¿por qué se volvieron tan populares ahora en cautiverio de este lado del mundo, digamos? Pero también en Asia ha habido una larga historia de interacción, digamos, entre las personas locales que viven en donde están estas serpientes y sus majestades de la selva, las pitones birmanas. Te voy a dar una pista más. Hay varias. No es una sola, por supuesto. Si ustedes vieron ahorita, Claudio trae un cinturón de piel de víbora, ¿no? Ay, sí, no. Ya está una... Justo estaba pensando, porque en los episodios pasados hablábamos de la industria peletera del castor, ¿no? Uh-huh. Y no me extrañaría que fuera la misma razón que se hubiera convertido en botas, en cinturones, ¿no? En bolsas, o veto a saber. Pero también, y ahí digo, independientemente de que yo siga perdiendo frente a la ignorancia en este maratón llamado masaje cerebral, que ahora es semanal y que ahora me pone más en evidencia, sí deberíamos de hacer, fíjate, nada más ahí como paréntesis, un tablero virtual donde se vea cómo avanza la ignorancia y yo me quedo en los primeros 3 casillas.
Pero bueno, ahí para que nos ayuden, ustedes que son los amos del meme, que me pongan ahí en un tablero virtual. También ahí quería preguntar, independientemente de si estoy bien o mal con lo de las pieles, si había también, si existe la posibilidad de que tenga que ver también con medicina. ¿Tradicional o bueno, mira, sí y sí. Obviamente en la región oriental, ¿no? En China y demás países, Vietnam y también Corea, se consume mucho producto animal como medicina tradicional china. No necesariamente la serpiente gigante como tal, serpiente en general sí, ¿no? Pero no, mira, la historia larga de este arraigo tiene que ver con la industria peletera. Sí se usa mucho la piel. Mucho de lo que ustedes ven de piel de víbora, que bueno, hoy en día ya hay sustitutos, por suerte, ¿no? Pero mucha de la piel de víbora que puedan ver de cosas de sus abuelas o abuelos, mamás, papás, tienen hermanos de 80 años a lo mejor, no conozco sus familias, pero es piel de pitón, justamente, porque evidentemente pues un animal de 6 metros que tú crías, ahí pues es muchísimas cinturones potenciales. Pero entonces desde hace mucho tiempo se tenía en ese sentido, pero luego también es una especie que es muy dócil, es muy mansa a largo plazo, sobre todo si tiene interacción con humanos. Y entonces en Asia se usa mucho como, pensé que tú te ibas a ir por ahí porque tú también tienes parentela sinaloense, y en Sinaloa hacen lo mismo con las boas, con las limacoas. Estas pitones que se usan mucho en los graneros, en el campo. Se les tiene como, pues ahí sueltas en el granero para que se coman a las ratas o para que se coman a distintos mamíferos que vienen a saltar tus granos. Y a la larga, pues se ha ido haciendo entre eso y que también los humanos se las comen, fíjate, allá. Comes como nuggets de pitón, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí hay un arraigo. El caso es que desde hace muchas generaciones se crían también en cautiverio, o sea, en condiciones de semicautiverio, en ranchos, y ahora pues también en las peceras de este lado del mundo. Así es como la Güera Rodríguez llegó ahí. Era nacida en cautiverio, ¿no? No son organismos ya atrapados del medio para nada. Pero bueno, la Güera Rodríguez, vaya, estaba recuperada y era pues activa, bueno, tan activa como puede ser una serpiente pitón, ¿no? Eso quiere decir que pasa 8 días enroscada abajo de su foco de calor y luego 2 días ya se despierta y cuando tiene hambre y empieza a patrullar el perímetro. Y entonces llegó el día de darle comer. Era un sábado en la mañana, vamos a decir 10 de la mañana. A mis 16, 15 años yo estaba ahí y dije, bueno, pues es el momento de darle comer a las serpientes. Total, era un terrario muy grandote que estaba como en el piso. Y entonces yo pues abrí la tapa, eché a la rata de medio kilo y como era una serpiente muy dócil, pues me dispuse a mientras ella comía, yo iba a cambiar el traste de agua, ¿no? Imagínate, el traste de agua era un topper de estos como de 20 litros que había que cargar, ¿no? Ajá. Entonces me metí así como con todo el cuerpo dentro de la pecera, agarré el topper y cuando estaba levantándome sentí un golpe en la mano izquierda, así seco, ajá, ¿no? Y como que en el momento no entiendes qué es eso y me levanté y en cuanto estaba levantándome y subiendo el brazo, imagínense ese movimiento como para salir de la pecera, tenía ya las 3 metros de serpiente enredados en el brazo y la cabeza pues mordiéndome la mano, ¿no? Y ¿saben ustedes ese momento en que como que dices, esto no está pasando, ¿no? Esto no me está pasando a mí, ¿cómo crees? O sea, es como, no sé si han estado en un choque, pero pasa eso mucho, como que hay un momento en que tu cerebro todavía quiere pretender como que eso no va a pasar nunca y tu vida va a seguir siendo increíble y maravillosa. Y hay otro en que pues la conciencia cae. Y para mí ese momento de conciencia fue cuando empecé a ver el hilo de sangre que escurría del dorso de mi mano, porque la cabeza se impactó en el dorso de mi mano y pues la estaba empezando a comprimir. Y cuando ya empecé a ver la sangre y a sentir el peso, ¿no? Que empieza a bajar tanto la adrenalina y, bueno, 20, 25 kilos de serpiente en un brazo, ¿no? Claro. Y entonces, imagínate, no, pues necesito ayuda, ¿no? O sea, esto no lo voy a poder resolver yo solo. Muchos errores en esto que no he manejado. A ver, ajá, yo quiero hacer un pequeño Intentas recuento. No manejar serpientes grandes. Tú metiste solo. el Intentas ratón. nunca meterte en una pecera ni cruzarte en el eje de ataque de un animal que va a comer, no una serpiente, lo que sea. O sea, agarra las croquetas de tu perro, ponle croquetas de tu perro y mete la mano a ver qué te pasa. O sea, tú ¿no? metiste el ratón y todavía no se lo había comido. Lo estaba cazando. Entonces lo que pasó es que se confundió el estímulo, ¿no? O sea, la serpiente olió al ratón,
pero vio el movimiento de mi mano. Y las serpientes seguían mucho por movimiento y como detectan calor, también las pitones tienen sus fosetas termosensibles, pues ven así como un movimiento de calor, porque literalmente ven calor, ¿no? Están inervadas las sinapsis entre sus fosetas termosensibles y su aparato visual, su nervio óptico. Entonces ven calor y entonces pues, se confundió. Olor, calor. Y entonces es muy distinto que un animal se defienda de ti y te intente repeler, como suelen hacer las serpientes, te muerden y te intentan repeler. Es como un golpe. Las serpientes te muerden y te golpean como para que te vayas. Ajá. Y es todo lo contrario, es que te ataque con el hambre reptiliana, ¿no? Claro. Con esa furia pleistocénica que lleva 500 millones de años sobreviviendo en la floresta y que ante ese estímulo de la alimentación no deja nada a medias, ¿no? O sea, se fue con todo la serpiente. Y entonces ahí es cuando te muerde y entonces en vez de repelerte, te muerde, se engancha con la cabeza, es lo que hacen las serpientes constrictoras, y usa ese punto de anclaje para enredar el cuerpo. ¿No? O sea, mordida es como su punto de anclaje y enreda el cuerpo y ¡puf! Empieza a constreñir. Pero ¿no? se enreda en una en nada. De o sea, segundos. Es una velocidad que yo siempre he dicho que a los mamíferos nos resulta, pues, o sea, inefable, no la entendemos, ¿no? Los mamíferos somos criaturas un poco más lentas, creo, de reacción. Sí. O sea, esto es brutal. O sea, fue unas fracciones de segundo y claro, ya está toda enredada en el brazo y lo que sucede es que, pues, mientras crea que es comida, va a seguir peleando y cualquier esfuerzo que tú hagas en contra de ella, pues vas a obtener una respuesta, ¿no? Como es la ley de, o sea, de Newton. Una respuesta del doble, güey. Entonces, pues, y para desenredarla con un solo brazo es muy difícil. Entonces, imagina, más puro músculo. Entonces yo entré a la casa, a casa de mi mamá, obviamente, pues tenía 16 años, ahí vivía, buscando ayuda. Y recuerdo que estaba trastabillando así, de mamá, me pasó algo, ¿no? Y subí, entré a su cuarto, entré al estudio, no la encontraba. Y de pronto así veo al final del pasillo, era la puerta del baño, y me acerco y suena la regadera, güey. Entonces estaba mi mamá bañando con quien era en ese entonces su nuevo novio, ¿no? Llamado Álvaro, que llevaba unas semanas viviendo con nosotros, porque, bueno, mi mamá se había divorciado, era una mamá, o sea, yo era un hijo único de mamá divorciada, que ya lleva unos años, pues ahí saliendo. Y pues ya había como pasado las primeras barreras, ya estaba ahí. Y yo con la serpiente enredada en el brazo. Quiero decirte que me estoy riendo porque veo que estás completo y tienes 2 brazos, güey. Sí. O sea, porque de otro modo, esto... Imagínate, parado afuera de esa puerta y dudando, deberé saltar este abismo freudiano que es confrontar la desnudez materna. Y no solo materna, sino del pretendiente. De la nueva pareja. Imagínate, ¿no? Y además, pues yo era un niño bastante desastroso. Entonces, seguro, o sea, ya estaba hasta pensando de un elemento más que darle a mi mamá para que como si el ratón en el microondas no fuera suficiente. Un estado fallido. De hecho, ¿no? Te volvió a hablar porque te agarró una pitón, no porque todo esto fue una treta para recuperar su cariño después del microondas, ¿no? Y entonces les voy a decir esto. Abrí la puerta, porque, bueno, obviamente la situación la meritaba. Me recibió un golpe de vapor. Y ahí se va a quedar por ahora. Ahora al regreso les terminamos de contar. Vamos al último corte de este masaje cerebral y regresamos. No se cambien. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Y ya estamos de vuelta para concluir este masaje cerebral en el que Andrés Cota nos está contando cómo fue que recuperó la atención de su madre después de haber echado a perder el horno de microondas con un ratón. Y cómo se vio envuelto en una serpiente, una pitón, y cómo se desenvolvió. Cuéntanos, Gota, la conclusión. Esta historia obviamente sería mucho más maravillosa en efecto si yo la pudiera contar sin un brazo. Sin ¿no? un brazo, con claro. Una manga. Algún día lo voy a hacer en una feria del libro. O sea, con una manga así, escondiendo el brazo. En fin, entonces entra el niño de 16 años, bueno, el joven, con una pitón engullendo su brazo a la ducha materna, ¿no? Donde está mi mamá, mi progenitora, bañándose con su nuevo novio a las 10 de la mañana un sábado.
se podrán imaginar esa situación, y ahí es cuando se puede romper en perspectivas, ¿no? O sea, yo porque leí el rostro de mamá, ¿no? Lo primero que vio en su rostro fue como, pues sí, o sea, ¿para qué? Es como de, este cabrón, ¿ahora qué se le ocurre, no? O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué está entrando? Pero rápidamente, cuando notó el vapor se difuminó un poco y notó la estampa esta pesadillesca que estaba ahí esperándola en la puerta, cambió completamente y entonces su rostro se demudó como entre terror, odio profundo, resolución, y saltó de atrás de la cortina, agarró unas tijeras, las tijeras de pelo, y dijo, ¡la mato! ¿No? Así como, porque no hay nada más feroz, han de saber ustedes, que una mamá, ¿no? Que siente a su cría en riesgo, así sea un adolescente por mucho ¿no? microondas que haya echado a perder. Y entonces así la mato, ¿no? Y yo, no, mamá, fue sin querer, no fue mi culpa, ¿no? De repente. Además de que, claro, matar a una serpiente de ese tamaño, unas tijeras de pelo, pues es prácticamente imposible. Sí te habrías quedado sin el brazo. Manco, porque claramente tú, si se hubiera sentido ya tan perturbada la serpiente. O sea, ya para ese momento la serpiente medio que entendía que esto no era normal, ¿no? O sea, no era una presa del todo y medio que estaba confundida. Entonces, bueno, mamá después de que vio que no la podía matar con las tijeras, pues ya se quedó como un poco paralizada, ¿no? Ahora piensen la otra perspectiva. Imagínense al pretendiente. O sea, todas las pruebas que uno tiene que pasar, como con quien les haya tocado, pues, de salir con pues esta nueva pareja que tiene un hijo adolescente, ¿no? Imagínate, cada uno es una prueba diferente. Seguramente esta, espero, haya sido la más complicada de superar. Pero claro, esta escena como de cuento de Quiroga, que en realidad Álvaro confrontó con una paz admirable, ¿no? O sea... Y bueno, resolvimos que había que meter la serpiente a la regadera, al agua fría, para como intentar bajarle el metabolismo y que se calmara, ¿no? Y ya luego poderla desenredar. Y eso hicimos y funcionó. Mira qué bien, porque si no... Y entonces sí, la serpiente empezó ya como a cooperar o a dejar, y entre 2, ya 3 manos, pues fue fácil desenredarla, ¿no? Más o menos, y recuperar centímetros a centímetro de brazo. Y luego el problema llegó cuando llegamos a la cabeza incrustada en el dorso de la mano, porque las serpientes, estas constructoras, tienen dientes como de anzuelo, ¿no? O sea, como de ganchillo. Entonces entran y aunque ella quería como zafar, no podía. Entonces lo que tú tienes que hacer es como contraintuitivo, porque si la jalas hacia arriba, pues te destrozas todo el tejido. Claro. Entonces la tienes que hundir más, ¿no? Como hacer más daño y luego pues como hacia adentro y ya luego la puedes jalar, ¿no? Como quitarle un anzuelo a un pez, vaya. Pero nada más que son como 200 anzuelos a la vez, ¿no? Entonces ya recuperado eso, pues recuperé yo un poco mi mano, que era como un chicle masticado. Ahí me di cuenta por qué no me la destrozó, porque lo que pasó al final fue que la serpiente no alcanzó a morderme, digamos, con la mandíbula abajo. O sea, si hubiera tenido la cabeza en la parte dorsal y la mandíbula hubiera alcanzado a agarrar mi palma por abajo, te destruye la mano, ¿no? Te la deja hecha literalmente picadillo. Pero como que en el golpe, ella como que se le trabó la mandíbula un poco, entonces la mandíbula estaba un poco falseada y nada más me agarraba el dedo índice. Y eso, por eso tengo aquí mi mano, ¿no? Y bueno, finalmente ya pues devolvimos a la serpiente a su terrario, ¿no? Y mamá resolvió que había que llamar a un doctor. Y así, mamá, no son venenosas, no hay riesgo. Y yo, no, ¿cómo que no? Esto no. Y entonces recojo la llamada de mi mamá. Sí, doctor, le mordió una serpiente. No, es inofensiva. No, bueno, sí le mordió. Entonces imagínate, es inofensiva. No, aquí en casa. Y el doctor así, no, aquí vive, ¿no? No, aquí vive la serpiente. No, bueno, quién sabe qué imagen hizo el doctor, que todavía meses después él llamaba a casa para ver cómo iba la situación. Y yo no sé si las situaciones de crisis, ¿no? Dirán ustedes allá afuera, o sea, si las situaciones de crisis unen o separan. Supongo que cuando las logras superar, unen. Porque Álvaro, pues no solo pasó la prueba, sino que sigue siendo pareja de mamá, ¿no? Y esa fue la primera en una larga lista. Güey, pues dejaste la vara muy alta. O sea, después de eso ya lo que siga son neta cualquier cosa.
Hubo peores. Algún día se las contaremos. Si les está gustando esta crónica radiofónica, ustedes escuchan el mensaje, bueno, podremos traer otras y superarlas, ¿no? O al menos igualarla. Otra era Álvaro. Otra era Álvaro, en efecto. Porque, bueno, pues esos son gajes y oficios de pues las primeras mitad de mi vida, ¿no? Hasta como los 25, 26 años yo tuve, pues sí, llevé esta afición a sus extremos más desaforados. Han de saber, si están ahí más, que se volvió una afición profesional, ¿no? O sea, eventualmente fue un criadero de reptiles, o bueno, no, criadero es la manera de decirle, era una colección avalada por Semarnat y demás, y estaba en buen estado. Si les divirtió y no pueden esperar al siguiente crónica radiofónica que supere esto, ni a conocer a Álvaro aquí cuando lo invitemos. No, debemos invitar a Álvaro a hablar de filosofía de la ciencia, ¿no? Vamos a tener muchos temas aquí que abrir. Buenísimo, por favor. Pero bueno, si se les antoja saber más, pues ahí están las crónicas estas escritas en mi libro Fieras Familiares, que no es que esté autopromocionando, pero bueno, de ahí viene el material. Y ahí se cuenta historia con más lujo de detalles, ¿no? Con todo lo que aquí no me atreví a revelar, ¿no? Eso, pues sí, díganos si les gustan y vamos a seguir experimentando formatos en este masaje cerebral semanal, ¿no? ¿Qué te parece eso? Sí, no, y nada más haciendo ahí abonando al paréntesis de Fieras Familiares, es un librazo, ¿eh? Neta, es un perro librazo. Está dividido en secciones que tienen que ver con experiencias como la que nos acaba de contar Andrés en su casa o en casa de su madre, pero también tiene otras en campo que son igual o más impresionantes y divertidas. Entonces, bueno, divertidas a la distancia. Contadas con el humor que dan los años, ¿no? Exacto. Porque no sé si su mamá le parezca divertida la historia. ¿Le parece divertida en el momento, ahora? Absolutamente no. ¿Ahora ya se ríe? Y cada que ve la foto del horno de microondas. Déjenme nada más así como una coda decir que, claro, aunque ya no es común en nuestros días porque pues, cada vez hay menos serpientes gigantes, hubo un tiempo en que probablemente sí figurábamos en el menú de las serpientes gigantes, ¿no? Y todavía hay algunas islas de Indonesia donde algunas, y en Filipinas, donde hay tribus de cazadores-recolectores que siguen siendo atacados, ¿no? Uh-huh. Estas son pitones reticuladas, no birmanas, pero bueno, te puedes imaginar que vete unos ayeres, ¿no? Hace 100,000 años en el tiempo biológico y pues a lo mejor sí éramos, ¿no? Pues una presa fácil más. Claro. Allí en Filipinas, pues más o menos, o sea, sacando una estadística, más o menos el 30% de los cazadores, de estos cazadores-recolectores, de la tribu de los Acta, que son 600 integrantes ahora sobreviven de los Acta, más o menos el 30% de ellos ha sido atacado alguna vez por una serpiente gigante con fines depredadores, o sea, que lo estuvo cazando. Son chiquitos los Acta, ¿no? Su estatura promedio es 1,5 metros y rara vez exceden los 45 kilos de peso. Uh-huh. Es como un Claudito, ¿no? Como Claudio en la secundaria. Y bueno, eso te puedes hacer una conjetura, te avienta a lo mejor un guiño a las tribulaciones rutinarias que pudieron haber pasado pues nuestros parientes no tan lejanos, nuestros tatarabuelas. Claro que ahora pues ya los Acta también tienen pues, pistolas y ya se pueden, o sea, hay maneras de defenderse. Pero bueno, sí podemos vaticinar, ¿no? Que ha de ser una forma no tan agradable, ¿no? de abandonar este planeta. No. Qué desesperación. Digo, es rápido, ¿eh? O sea, si algún día están en esa situación... No, algún día traeremos aquí otra crónica radiofónica que les vamos a dar todos los elementos para que ustedes puedan sobrevivir al ataque de una anaconda en la selva. Ah, me encanta, porque esa es una experiencia que todo el tiempo nos ocurre. Es importantísima. O sea, también aquí en el manual de supervivencia del masaje cerebral se las traeremos. Y pues nada, gracias por escuchar. Recuerden @claudífonos, @cotairiart, #masaje cerebral. Y échenos por ahí, pues también, qué quieren escuchar, qué temas les preparamos. Y escríbanos a cientificosanónimos@gmail.com si quieren artículos o más referencias. Y pues saben que tenemos también abierto nuestro repositorio de dudas biológicas. Seguimos juntándolos para hacer un par de episodios especiales. Entonces manden su pregunta
y acá se las intentaremos contestar. Para meter a Andrés Cota al tablero. Claro. En el que nada más estoy participando yo contra la ignorancia, que también Andrés tenga su fichita. Exacto. Y si quieren que me agarren en curva, mándenselas a Claudio, no a mí. Entonces yo ni sé a qué va a venir, ¿no? Exacto. Mándenmelas ahí al @claudífonos o en el hashtag Masaje Cerebral. Pues muchísimas gracias, Andrés Cota. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor